Por primera vez en sus 70 años de existencia en el Mercado Municipal número 4 se llevó a cabo un colorido desfile de modas con prendas ofertadas en el mayor centro comercial de la capital. El Mercado Municipal número 4 cuenta con una infinidad de locales, por lo cual muchas veces ante esta variedad las personas que acuden aquí se pierden y no saben exactamente qué es lo que están buscando. Por lo cual este sábado se llevó a cabo el Mercado Chururú, con lo cual las tiendas de este lugar pueden demostrar al público qué es lo que están ofreciendo. En total, son 15 las tiendas que presentaron sus productos, desde ropas para niños hasta trajes de novia. El talento, el precio, la dedicación que cada persona pone en su puesto de trabajo, entonces para mostrar eso al público en general. Las propietarias que expondrán sus productos en este desfile afirmaron que lo más importante de esta actividad es poder destruir esa idea de que en el mercado solamente se encuentran productos baratos y de mala calidad. Y que el consumidor esté seguro de que la calidad que va a conseguir acá es la misma e incluso superior, porque algunos tienen fábrica propia de calzado, vestimentas, entonces incluso pueden venir a hacer pedidos sobre medida. El ingreso al evento, que se realizó en el estacionamiento de la Galería Bonanza, era gratuito, pero se solicitaba a los asistentes que lleven cuadernos y útiles escolares para ayudar a niños de escasos recursos a volver a clases. En caso de no haber llegado hasta el Mercado Municipal número 4 para realizar sus donaciones, de igual manera pueden hacerlo en la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción. Mauricio Durán, Red Guaraní.